Y pues gloria a Dios, vamos a dar inicio. Vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo de enseñanza y ponernos en las manos de nuestro Dios, si le parece bien. Vamos a orar para comenzar. Padre, en este día agradecemos tu misericordia y tu bondad. Gracias porque siempre manifiestas el amor, Señor, de tantas formas que en algunas ocasiones logramos darnos cuenta. Pero en la mayoría, Señor, ni siquiera nos damos cuenta. Y ahí está tu amor presente. Gracias por la vida de cada familia, Señor, representada, mi Dios. Por cada hermano, hermana, Dios, que tiene la disponibilidad, Señor, la disposición de aprender más de ti, de buscarte, Señor, a través de tu palabra. En este momento te pido que bendiga, Señor, a cada familia, Señor, a la distancia, donde quiera que se encuentren, seas tú con ellos y hables a sus corazones. Dame a mí la sabiduría y la gracia para expresar las ideas de tu palabra de manera, Señor, clara y de manera correcta, Padre, agradable a ti. Gracias por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos con esta serie de los atributos de Dios, donde hemos estado estudiando varias virtudes, varios atributos de nuestro Padre eterno, conociéndole más, aprendiendo más acerca de Él, de cómo es Él. ¿Sí? Decía yo, y como hace unos domingos lo decía, permítame decirlo de esta forma, saber cómo piensa, cómo actúa, cómo es su personalidad, ¿sí? Si me lo permite decir. Y hoy no quiero que sea la excepción. Esto es algo bien hermoso de lo que vamos a hablar hoy, pero también de lo que hemos hablado y que ha ido, yo espero que poniendo cimientos para ir profundizando en cosas, ¿sí? Estamos hablando prácticamente pues de teología, lo que tiene que ver con nuestro Dios. Esto es teología, es entender y conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de dos atributos que son bien preciosos, igual que los demás. Y vamos a hablar de la bondad y el amor de Dios. La bondad y el amor de Dios, ¿sí? Los atributos, las virtudes de nuestro Dios son muchas. De hecho, son innumerables. Algunas ni siquiera están en la palabra y le voy a explicar el por qué este pensamiento, esta idea. Y no pueden estar en la palabra todas las virtudes de nuestro Dios por la sencilla razón de que no tenemos capacidad para comprender algunas de las virtudes que tiene nuestro Dios. ¿Sí? No podemos entenderlas, no podemos comprenderlas. Porque pues imagínense, Dios es infinito y nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, pues no lo es finito, tiene un límite, ¿verdad? Tiene un fin. Pero Dios en su misericordia nos ha regalado la capacidad de poder entender muchas de sus virtudes. Y eso lo ha hecho con el propósito de que usted y yo podamos alabarle a Él por esas virtudes, por quién es Él, por cómo es Él. Y también podamos amarle más y más. Entre más conoces a alguien, más le amas, más te enamoras. Y con Dios, ¿sí? Que Él es la fuente del amor, pues no es la excepción, al contrario, ¿sí? Es la base de todo esto. Y entre más le conocemos a Dios, entre más le has conocido a Dios, dime si estoy equivocado, hermano, hermana, pero ¿a poco no te has enamorado más de Él? Es algo que es provocado por el mismo amor que recibimos de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, entre más le conocemos, más le amamos. Y el poder entender ciertos atributos es uno de los motivos, ¿sí? Es con esa razón. Pero también otro motivo es el de poder brindarnos una seguridad con entendimiento, tener un entendimiento, ¿sí? Una comprensión
de en quién estamos creyendo, en quién está puesta nuestra confianza y esperanza. Conocerle a Él, conocer a nuestro Dios, nos brinda esta seguridad. Saber en quién estamos, en quién está nuestra vida, a quién le entregamos nuestra vida. Así que alabado sea Dios por todo esto. Y quiero hablar de la bondad de Dios, como le decía. Y escuche bien esta expresión. Dios es perfectamente bueno. No solamente Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Pero Dios va más allá. Dios es perfectamente bueno. ¿Sí? Y hago esta diferencia porque, hablando de manera humana, ser buena persona es muy relativo. ¿Sí? Para usted tal vez una persona es buena cuando hace cierta cosa, pero para otra persona, ¿sí? Esa persona es mala porque hizo la misma situación. ¿Sí? Y esto tiene que ver con las culturas, etc. Pero le voy a dar un ejemplo. Alguien que va a un restaurante y al final deja una propina, el 10, 15, 20, 30%, lo que sea que a veces se solicita y va implícito en el cobro, pero a veces no. Uno deja voluntariamente la propina pues que uno decide, ¿verdad? La cantidad que uno decide. Si dejamos poco o nada, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo cataloga a esa persona? ¿Como una persona buena? Pudiéndolo hacer, ¿eh? No estoy diciendo que no traía dinero, se acabó todo, no. Pudiéndolo hacer, ¿considera que es una persona buena? Yo creo que coincidimos en que no. Pero ¿qué de aquella persona que no solamente deja un 20 o un 30%, sino deja más todavía de propina a la persona que le atendió? ¿Cómo considera usted a esa persona? Yo creo que, igual que yo, lo considero como una persona muy buena, muy espléndida, con mucha bondad en su corazón. ¿Sí? Esa es nuestra perspectiva. Esa es la bondad para nosotros en nuestra cultura. Pero si usted por alguna causa va a un país como Japón y hace la misma situación que aquí que hablamos ahorita, y usted le deja a alguien que le atendió en algún restaurante propina, esa persona se va a ver profundamente ofendida porque usted le dejó propina. Allá no se utiliza. Allá se maneja de diferente manera esas situaciones. Entonces, usted no va a ser considerado allá como una persona buena, sino va a ser considerado como una persona grosera y en gran manera. Muy grosera. Es algo muy violento para alguien que atiende en un restaurante, que usted le deje ahí X cantidad de dinero sobre la mesa como acostumbramos a hacerlo en muchas de las ocasiones aquí. ¿Se fija cómo la misma situación aquí es buena, pero en otra parte no es buena? Bueno, ok. Cuando decía yo que Dios es perfectamente bueno, es porque su bondad no es relativa como la bondad de la humanidad. Es muy distinta, va mucho más allá. ¿Sí? Dios es perfectamente bueno. No importa si alguien piensa o considera que Dios no lo es. Usted se puede haber topado con alguien que dice, no, Dios no es bueno, Dios es malo. ¿Sí? No importa. ¿Sí? ¿Sabe quién está en el error? Esa persona. Quien piensa que Dios no es bueno, está totalmente equivocado. ¿Y sabe por qué? ¿Sí? Porque Dios jamás se ha equivocado. Jamás ha sido malo con nadie. Jamás ha hecho algo incorrecto. Por el contrario, Él siempre hace lo mejor. Y es la fuente de todo lo bueno que existe. Si algo bueno existe, Dios es la fuente de eso. Proviene de Dios. Lo dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Acompáñenme. Santiago 1, 17.
Aleluya. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿sí? De nuestro Dios, en el cual no hay mudanza, es decir, no cambia, ni sombra de variación, es decir, siempre es bueno. Y todo lo bueno proviene de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, nuestro Dios es perfectamente bueno. ¿Qué tan bueno es nuestro Dios? Que aún se preocupa por su creación de una forma única. Estoy hablando de la creación. A tal grado que no solamente la hizo, no solamente formó la creación, los cielos, la tierra, las plantas, etcétera. No solamente la hizo y se olvidó, ¿sí? Como a veces nosotros hacemos algo y jamás volvemos a recordarlo hasta que se ofrece. Pero Dios no es así. Él es bueno hasta con su creación, imagínense. Hasta el día de hoy nuestro Dios sigue cuidando de su creación y la conoce como nadie. Miren lo que dice el Salmo 147, verso 4. Salmos 147, verso 4. Salmo 147, verso 4 dice, hablando de Dios, Él cuenta, nuestro Dios, Él cuenta el número de las estrellas. Fíjese, Él sabe la cantidad de estrellas que hay, pero no solamente queda ahí la cosa. Dice, a todas ellas llama por sus nombres. Imagínese esto. Bueno, nuestra imaginación no puede alcanzar. Dios hizo todas las estrellas, conocidas y no conocidas por el hombre. ¿Sí? Y todas esas estrellas, a todas y cada una, Dios las conoce y aún les ha asignado un nombre, dice la palabra de Dios. Imagínense nada más. El hombre, la ciencia, los científicos, ¿sí? Ahí están con sus telescopios muy potentes, que ven solamente una pequeña fracción, ¿sí? de esta sistema solar, ¿sí? O de esta galaxia. Una pequeña fracción. ¿Sí? Y encuentra por ahí algún científico una estrella y lo que hace es ponerle su nombre de quien lo descubrió, sin saber que esa estrella ya tiene un nombre que le fue asignada por Dios mismo al momento de crearla. ¿Sí ubica la diferencia de la grandeza de Dios respecto a la bondad, respecto al actuar, al pensar, al entender, a la ciencia del hombre? Definitivamente la palabra es verdadera y sus pensamientos de veras son mucho, mucho más elevados que los nuestros. ¿Sí? Él conoce cada estrella y aún hasta les ha puesto un nombre de una en una. O sea, wow, esto es increíble. Dios ama y cuida la creación. Su creación, ¿sabe por qué? Porque Él es el dueño de la creación. Y recuerde que la creación no es lo que la gente llama madre tierra, ni siquiera cuando les dicen la madre naturaleza, ni cuando expresan cosas equivocadamente, como esta de la naturaleza es muy sabia. Discúlpeme, pero la creación no es un ente moral, ¿sí? No piensa por sí misma. Así que esto es solamente un paréntesis. Nunca diga eso, ni permita que sus hijos, ni nadie diga eso. La creación, ¿sí? Es la creación de Dios solamente. Y Dios se encarga de su creación porque Él es su dueño. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Ahora, a modo de aplicación, ¿qué significa la bondad de Dios para nosotros? Usted estará de acuerdo conmigo en que muy seguido
se nos olvida lo bueno que es nuestro Dios. Y tal vez diga, no, a mí nunca se me olvida. ¿Sí? Pero permítame un momento. Mire, basta con recordar las distintas maneras en las que dudamos que Dios es bueno. Le voy a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando pecamos, estamos olvidando todo lo bueno que ha sido y que es nuestro Dios. Cuando tememos por qué va a pasar en el futuro, se nos olvida que Dios es bueno y nos cuida y que Él está con nosotros. Cuando le tenemos más temor a los hombres que a Dios, se nos olvida la bondad de nuestro Dios. Cuando nos preocupamos, casi nadie, ¿verdad? Nos preocupamos, es lo bueno. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida que Dios es bueno. Y si el Padre nos dice, ahí en el Salmo 23, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿sí? Si somos sus ovejas, y Él da esa promesa de que por el simple hecho de ser sus ovejas, y hablo a aquellos que verdaderamente son sus ovejas, y ahorita también voy a hablar un poco de eso, ¿sí? Él dice, ¿sí? Y no es una promesa que sea condicionada, solamente lo que pide es, o lo que debemos de cumplir es que Él sea nuestro pastor, es decir, que nosotros seamos de su redil, de su rebaño. Dice que nada nos faltará. ¿Y qué sucede? Se nos olvida esa bondad de nuestro Dios y ahí estamos todos preocupados. Aleluya. ¿Cuántas veces te has preocupado, se ha preocupado por alguna situación que tal vez sí es difícil al razonamiento humano? Y ahí estamos una semana, 3, 4 días sin dormir, de mal humor, con problemas, discutiendo con la familia, etcétera, ¿sí? Porque no podemos resolver una situación, porque no tenemos para hacer un pago, porque algo está sucediendo y está fuera de nuestro control. Y ahí estamos preocupados, preocupados, preocupados. Y al final de cuentas, vemos cómo la mano de Dios todo lo arregla en un instante. Diga, si no es cierto que le ha pasado esto, ¿a cuánto nos ha pasado? Yo estoy seguro que a usted le ha pasado. ¿Sí? Porque Dios prueba nuestra confianza en Él. ¿Sí? Y estamos confiando en que Él es bueno. ¿Estamos confiando en eso o se nos olvida? ¿Se fija cómo sí se nos olvida sin darnos cuenta? Tal vez no queremos que se nos olvide. No deseamos que nunca se nos olvide. Pero la realidad es que estamos peleando siempre con esta carne, con este razonamiento que tenemos humano. Y luego nunca está de más a alguien que por ahí llega y todavía nos preocupa un poquito más todavía, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer, ama? ¿Cómo le vas a hacer, viejo? ¿Cómo le vas a hacer, hijo? Con esta situación está muy difícil. Ay, pobrecito, no quisiera estar en tus zapatos. Déjeme decirle que Jehová es nuestro pastor y Él ha dicho que nada nos faltará. ¿Usted lo cree? Dígame, dígame y den gloria a Dios, porque Él es bueno. Así que no olvidemos qué tan bueno es nuestro Dios. Él es perfectamente bueno. Y que se nos olvida en muchas de las ocasiones, aún así, Dios no deja de ser bueno con nosotros. Alabado sea Dios por esto. ¿Sí? Podemos estar ya sumergidos en el pozo de la desesperación, sumergidos en una tristeza, en un estrés, en un enojo, en una frustración tremenda, pero Dios no deja de actuar por eso. Y después, y también es probable que alguien lo haya vivido, yo lo he vivido, después de todo y estando ahí en medio de esas situaciones tan difíciles, ¿sí?
Y habiéndoseme olvidado por completo esa bondad de nuestro Dios, aún estando yo ahí, sin reconocer, sin recordarle, llega la mano de Dios y Él actúa, obrando de una manera milagrosa y provocando en mi alma una vergüenza tan profunda. ¿Usted lo ha sentido? ¿Lo ha vivido esto? ¿Sí? Cuando vemos la mano de Dios y que dice uno, Dios, tanto que pensé, tanto que dije, tanto que hablé, se me olvidó, ¿sí?, que tú estás conmigo, que tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Y ya no hayamos ni qué decirle a Dios, hermano. Pero alabado sea nuestro Padre eterno, porque aún con todo y eso, Él es perfectamente bueno. Él es perfectamente bueno. Aleluya. Alabado sea Dios por esto. Entonces, la bondad de nuestro Dios, Él es perfectamente bueno. Ahora, el segundo punto, el otro atributo que quiero tocar en esta mañana, es acerca de su amor. El amor de Dios. Cuando se trata del amor, hermanos, a veces existen dificultades para pensar bíblicamente. Y le voy a decir por qué. Hoy las personas no se sorprenden cuando les dices Dios te ama. De hecho, lo hemos comentado. Hay incluso predicadores que solamente hablan del amor de Dios. Y qué bueno, porque Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Esa es una realidad, es una verdad. Ahorita vamos a hablar de esto. Estamos hablando del amor de Dios, pero quiero sentar esta base para entenderlo de la manera propia y correcta, hermano. Las personas conversas o inconversas, ya decirles Dios te ama no les provoca ningún tipo de emoción. Lo digo con tristeza. Estamos a veces tan acostumbrados que estamos en algún problema, en alguna situación, ¿sí? Y esto que voy a decir tal vez es incómodo para nuestra carne, pero es una verdad. Recuerda, hermano, que siempre que usted le comparta a alguien, siempre que predique y enseñe la palabra de Dios, usted no enseñe lo que la gente quiere escuchar. Usted enseñe lo que necesita escuchar la gente para ser salva, para que no se pierda. Este es un principio que como iglesia de Cristo debemos de mantener siempre. Entonces, basado en este principio, voy a hablar de esto, ¿sí? Solamente voy a hacer esta referencia. La gente le decimos, Dios te ama, y hay predicadores que se la pasan hablando solamente del amor de Dios. ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! ¿Sí? Pero también hay personas, a esas mismas personas que nada más les gusta que les digan que Dios te ama, pero cuando se les dice y se les enseña que la Biblia dice, la Biblia, no nosotros, no usted y yo, la Biblia dice que Dios es un juez santo y justo, esas personas a veces se molestan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí dime que Dios me ama. Hazme sentir bien. Dame esa esperanza de que Dios me ama así como soy. Pero cuando llegas y les predicas, les dices que Dios es justo, es decir, que Él es juez, que Él va a aplicar justicia y que tal vez algunas de las situaciones que estás pasando son consecuencia, ¿sí?, de pecados que estás cometiendo o que cometiste, ¿sí? No son castigos de Dios. Esos no son castigos de Dios. El castigo de Dios, déjeme decirle cuál es. Porque a veces también utilizamos esta expresión mal. Ay, es que Dios me está castigando porque no fui el domingo a la iglesia. No, esa es consecuencia del pecado. Ahí no meta a Dios, ¿sí? El castigo de Dios se llama el lago de fuego, el infierno. Porque quiero que sepa que ni siquiera Satanás es el que está castigando a las almas que rechazaron a Cristo y que están en el infierno. El que las está castigando es Dios, porque no le vamos a dar la gloria a Satanás por esto. Hasta en eso, ¿sí?, Dios es el que tiene la gloria. Pero bueno,
no vayamos en esto, no profundicemos mucho en esto, no quiero desviarme del tema, pero le decía, es difícil ver el amor de Dios de la manera correcta. Porque ¿acaso veremos el amor de Dios cuando Él obra en justicia y que eso a nosotros no nos gusta y no nos agrada? Y le voy a dar un ejemplo que he dado en algunas ocasiones en la congregación. ¿Quién nos ha encontrado alguna ocasión dinero tirado en la calle? ¿Sí? Supongamos que usted va por la calle y se encuentra un billete de 500 pesos. ¡Wow! ¿Qué es lo que decimos? Dios, gracias, Padre. Qué bueno eres, Dios. Mira, me das 500 pesos. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Vemos el amor de Dios, ¿por qué? Porque pues, nos encontramos 500 pesos. Sí, pero resulta que a alguien se le tuvieron que haber caído esos 500 pesos. ¿Y qué sucede cuando ese alguien nos toca ser nosotros? Y que Dios tiene preparado que se nos hayan caído esos 500 pesos para poder bendecir o suplir a alguien alguna necesidad que usted y yo no conocemos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Acaso le decimos al Padre, Padre, oh Dios, gracias Padre por tu amor? Mira, se me cayeron 500 pesos. Qué bueno eres, mi Dios. Gracias, Señor, porque ya traigo más ligera la cartera. Ya no tengo que preocuparme en qué voy a gastar esos 500 pesos. Gracias porque tú vas a bendecir a alguien. ¿De verdad que no? Nos gusta estar de lado, sí, cuando recibimos la bendición, pero a veces no vemos la bendición de Dios porque no le entendemos y no vemos ese amor. ¿Sí? Y a veces somos ese canal que Dios utiliza para bendecir a otros. Ahora, estamos hablando del amor de Dios. ¿Sí? Separados usted y yo del amor de Dios, del amor divino, hermano, no nos queda absolutamente nada. Nuestro Dios es juez, nuestro Dios es amor, ¿sí? Es un juez justo, ¿sí? Y Él siempre va a actuar, hermano, en esa justicia basado en el amor que le tiene a usted y que me tiene a mí. De tal manera que a veces Él permite que sucedan cosas en nuestra vida que no podemos entender. Y que la gente nos dice, está mal. ¿Sí? ¿Cómo puedes decir que se te perdieron 500 pesos y le das gracias a Dios? Porque Dios sabe lo que hace y a Él la gloria. ¿Sí? ¿Quién nos dio esos 500 pesos? Dios. ¿Quién permitió que los perdiéramos? Dios. ¿Sí? Porque Él tiene sus propósitos. Usted no sabe si esos 500 pesos en su casa, usted iba a llegar, los iba a poner en su cartera y su hijo o alguien más iba a tomarlos, a robarlos e ir a comprar droga u otro tipo de situación o cosas. O se lo iban a asaltar a 2 cuadras adelante, ¿sí? Por esos 500 pesos iba a salir perjudicado. Usted y yo no conocemos todo, pero Dios, que es amor y nos cuida, ¿sí? Y hace las cosas de manera justa. En su bondad, usted y yo tenemos que confiar en ese amor que Él tiene para con nosotros. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, no confundamos las consecuencias del pecado con los propósitos de Dios, que era lo que hablaba al principio. Aquí vamos a entrar a algo que me gusta mucho, ¿sí? Y que yo quiero que usted me acompañe en esto poniendo atención. Mire, hemos visto que Dios ama la naturaleza, la creación, ¿sí? La creación que Él formó, ¿sí? Y así como Él es justo, Él es santo,
es porque hemos separado los atributos de Dios a veces del amor, ¿sí? Y era lo que yo me refería ahorita. ¿Dios es justo? Ah, no, entonces Dios no es amor. No, porque Dios es amor, es que Él es justo, ¿ok? ¿Sí? Esto es algo que solamente quiero recalcar. Mire, nuestro Dios es amoroso, pero siempre va a amar en armonía con su justicia. Siempre, siempre, siempre. Y gracias a Dios por eso. Mire, cuando la Escritura habla acerca del amor de Dios, se refiere a Él en al menos en 4 formas distintas. ¿Sí? Y que aunque no vamos a profundizar en cada una de ellas, sí me gustaría mencionarlas para que podamos tener una idea más clara de el amar de Dios. Y quiero nombrar o mencionar las 4 perspectivas del amar de Dios. Las 4 perspectivas del amar de Dios, para aquellos que están anotando. Número 1. Y le hemos puesto alguna especie de título a estas 4 perspectivas del amar de Dios, ¿sí? Para tener para poder ubicarla así. Número 1, el amor único. El amor único de Dios. Este amor, ¿sí? Es el amor que existe solamente dentro de la Trinidad. Es decir, el amor que está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el amor único. De este amor parte todo. Es la fuente misma de todo. El amor único. Es un amor intratrinitario, es decir, dentro de la Trinidad. Solamente está ahí. Ese es el amor único. Número 1. Número 2. El amor providencial. El amor providencial. Este es el amor de Dios sobre todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? Como menciona ahí en Génesis del capítulo 1, toda la creación, todo lo que hizo, ¿sí? Ahí ven toda esa creación. Dios ama la creación. Mencionaba hace unos momentos acerca de las estrellas, ¿verdad? Como ejemplo. Pero mira ahí en Mateo 6:26, cómo Dios ama la creación. Ya puse un ejemplo respecto a las estrellas. Pero Mateo 6:26, que es un verso que probablemente usted lo conoce, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué? Porque Dios ama a su creación. Este es el amor providencial. Él alimenta a las aves, riega las flores del campo, ¿sí? Él da sol a los árboles para que puedan crecer. Dios ama a su creación. Ahora, número 3. Es el amor de Dios por toda la humanidad. El amor de Dios por toda la humanidad. Y aquí me refiero a los que son salvos y a los que no son salvos. Esto es en general, a toda la humanidad. Es decir, desde una postura salvífica, es decir, de salvación, ¿sí? Que Dios tiene hacia el mundo en general, hacia toda la humanidad. En San Juan 3:16, versículo que usted conoce perfectamente, nos dice cómo Dios ha mostrado su amor por el mundo, por toda la humanidad, por todo hombre y toda mujer, ¿sí? Y enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y haciendo una invitación amorosa, que realmente es una orden,
a arrepentirnos de nuestros pecados y a entregarle la vida al Señor Jesucristo y hacerle nuestro único Señor y Salvador. Este es el amor de Dios por toda la humanidad, número 3. ¿Ok? Esto es general. Y número 4. En la Escritura vemos que existe un amor al que, si usted me lo permite, ¿sí?, le voy a llamar de esta manera a este amor, ¿sí?, del punto número 4. Vamos a llamarle un amor particular. Un amor particular. Digamos que es un amor, o es el amor de Dios, exclusivo de Dios hacia sus hijos. Es decir, solo a los que han nacido de nuevo en Cristo. Y lo vemos en muchos pasajes de la palabra, ¿sí? Pero vamos a ver solamente uno. Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios 1:1. Vamos a ver este amor particular. Amor que es exclusivo de Dios hacia sus hijos. Recuerde que no todo hombre ni toda mujer es hijo de Dios. Hijo de Dios o hijos de Dios son solamente aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que no solamente le han recibido haciendo una oración que llamamos la oración del pecador, que déjeme decirle que por sí misma la oración del pecador no provoca ni causa ninguna salvación si no se hace de corazón. Es decir, si no hay un arrepentimiento, esta oración del pecador, la cual muchos hicimos y la hicimos de corazón y fue tomada por Dios, realmente hubo un cambio en nuestra vida, pero no a consecuencia de esta oración, sino a consecuencia del arrepentimiento que tuvimos nosotros de nuestra vida pasada y de la decisión de entregarle a partir de ese momento nuestra vida al Señor Jesucristo, y fue así que nacimos de nuevo. Vamos a Efesios 1:1. Vamos a ver de lo que estamos hablando de este amor particular. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y mire a quiénes está hablando. A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Sí? No le está hablando a la humanidad en general. No le está hablando a esa humanidad que viene en San Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos. No. Aquí está hablando Pablo específicamente, ¿sí?, a aquellos que él llama santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, santo significa separado, apartado, ¿sí? Y fieles, hermano, lo que implica ser fiel. ¿Y por qué vienen estas dos palabras juntas? Es porque podemos ser santificados en Cristo al entregarle nuestra vida a Él, sea a través de la oración del pecador, que algunas personas me han dicho, pastor, a mí nadie me llevó a recibir a Cristo en mi corazón. No hay ningún problema. Dice, yo solo en mi casa le dije a Dios, Dios, quiero cambiar mi vida, te entrego mi vida. Y lo hizo de una manera, ¿sí?, sencilla. Y esto en ese momento, esta persona fue santificada, ¿sí?, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa persona ya es santa delante de Dios, es justificado, fue apartado. Pero, ¿por qué dice santos y fieles? Porque fiel, hermano, implica que para ser hijos de Dios no solamente basta con recibir a Cristo en el corazón, sino que además debemos ser fieles y permanecer fieles a Dios. ¿A cuántas personas lamentablemente hemos conocido? ¿Sí? Y usted probablemente ha conocido a esas personas también así, que en algún momento de su vida le entregaron a Cristo su corazón, haya sido o no haya sido real,
se hayan arrepentido o no de sus pecados. Muchos le entregan la vida a Cristo porque tienen un problema y quieren que Cristo se lo resuelva. Es válido, pero es válido siempre y cuando venga un arrepentimiento. Y arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo correcto delante de Dios. Si no hay eso, no existe arrepentimiento. Te sientes mal porque estás haciendo las cosas malas, pero no estás arrepentido, porque arrepentirte es dejar de hacer eso malo y comenzar a hacer lo que es correcto delante de Dios. Por eso se llaman frutos de arrepentimiento. Y si no hay frutos de arrepentimiento, esa persona, ¿sí?, pudo haber sido santo porque le entregó su vida a Cristo, pero no quiso dejar el pecado, así que no es fiel. Por consecuencia, no es hijo de Dios, aunque haya hecho la oración. Y he escuchado lamentablemente a personas decir, sobre todo cuando son familiares, esto es muy común, o es una persona muy amada, que anda mal en su vida, anda en el mundo, anda metido en cosas que ofenden a Dios de una manera terrible. Pero dicen, no, pero mi hijo recibió a Cristo hace 20 años, así que él tiene a Cristo en su corazón. Discúlpeme, no hay fruto de arrepentimiento. Así que tal vez la semilla cayó, ¿sí?, junto al camino, pero no dio fruto. ¿Qué tiene que hacer? No lamentarse, decir, ay, no, pues yo declaro, yo decreto. Mire, por más que usted declare y decrete, esa persona sigue siendo, no es salva. ¿Hasta qué momento? Hasta que se santifique en Cristo, entregándole su vida a Él realmente, número uno. Y número dos, siendo fiel en Cristo. Es decir, obedeciendo a Dios. Así que si usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, pero no permanecemos fieles, no somos hijos de Dios. La palabra de Dios aquí nos lo dice muy claramente: a los santos y fieles en Cristo. Son los dos requisitos que necesitamos. Estamos hablando de este amor particular y estoy haciendo estas referencias para que quede bien claro de a quienes les es dado ese amor de parte de Dios. El amor que es exclusivo para los que son hijos de Dios, para los santos y fieles en Cristo. Amén. Espero que esto esté quedando claro, hermano, y que esto traiga a su mente, a su corazón, no desánimo, sino al contrario. ¿Sí? Si alguien en su familia, si alguien que ama, tal vez recibió a Cristo, pero no fue fiel, usted tiene el deber de seguirle predicando. Ahora, no cometa el error de tratarlo como a un cristiano, porque a veces cometemos ese error. Tú eres hijo de Dios, le decimos. Tú eres hija de Dios. Hace 20 años tú recibiste a Cristo, hiciste la oración. Y esa persona anda en todas partes menos en el camino del Señor Jesucristo. No lo trate como alguien cristiano. Predíquele el evangelio, predíquele la palabra como lo que es. Alguien que dejó a Cristo, alguien que rechazó a Cristo y que no es hijo de Dios. Y no estoy criticando de mala forma a la persona. Estoy tratando de que usted y yo podamos ubicarlo de la manera correcta, porque entonces podremos orar e interceder por esa persona de manera correcta delante de Dios. Porque si usted y yo le decimos a Dios, Padre, Él es tu hijo, Dios va desde arriba a decir, eso no es cierto. Estamos orando ya mal. Lo mejor es decir, Padre, Él conoció de tu palabra, pero abandonó tu camino, te dejó. Trata con él, redarguye y que regrese a tu camino, que regrese, que sea apartado a ti y que viva fiel a ti. Oremos de la manera que es correcta, hermano. Siempre es mejor, ¿sí?, esto. Gloria al Señor. Ahora, versículo 4. Estamos hablando de ese amor particular que Dios tiene para sus hijos exclusivamente. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados, y sin mancha, o sea, fieles, sin contaminarnos del pecado, delante de Él, y luego dice,
en amor. Aquí está el amor de Dios, ¿sí? Todo esto lo hizo nuestro Padre y lo hace en ese amor que tiene desde esa perspectiva del amor particular que tiene por los que son sus hijos. Aquí vemos ese amor de Dios exclusivo para aquellos que lo buscan, para aquellos que buscan de Dios. Ese amor exclusivo para aquellos que le han entregado la vida a Cristo. Aquellos que les está costando permanecer en el camino de Dios, porque es un camino angosto, es un camino difícil. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado, ¿sí?, en la orilla, en el precipicio, a punto de dejar a nuestro Dios? ¿Cuántas veces te has sentido ahí? Incluso hasta has llegado a pensar que Dios se ha olvidado de ti, que Dios ya no te escucha. Escudriña tu corazón, vuélvete a Él. No hay ningún pecado tan grande, ¿sí?, que podamos cometer que nos separe de Dios, siempre y cuando usted y yo nos arrepintamos y le busquemos. Ese amor, hermanos, que como les decía, Él da a aquellos que les están pagando el precio por permanecer en el camino de Dios, que están padeciendo por causa de servir a Dios, que sin importar lo que cueste, siempre buscan agradar a Dios antes que a los hombres, antes que a la familia, antes que a sí mismos. Agradar a Dios por encima de todo, sin importar las consecuencias. Esos que aman a Dios así, esos que son fieles a Dios, ¿sí?, que se han apartado de las cosas que no le agradan a Dios, esos tienen un amor especial de parte de Dios. Amor que no reciben aquellos que no son fieles a Dios o que le rechazan, que rechazan a Cristo. Ellos, los que no son fieles a Dios, los que han dejado a Dios o los que nunca han querido nada con Dios, ellos sí reciben amor de Dios. Pero solo reciben el amor de Dios, ¿sí?, que es el amor de Dios por toda la humanidad. Pero nosotros, sus hijos, dice Él en su palabra, que en amor recibimos todas estas bendiciones que están ahí en el libro de Efesios. Gloria al Señor por esto. ¿Y todo por qué? Nada más porque Él quiere. Miren, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nada más porque Él quiso. Gloria al Señor. Hablar del amor de Dios es referirse a cómo Él busca de una manera tierna, ¿sí?, el bien, no solo de su creación, sino también el bien de la humanidad. Pero el gozo para usted y para mí, que somos sus hijos, es ver cómo Él busca tiernamente el bien a través de ese amor que tiene para sus hijos. Gloria al Señor. Fuera de Dios, ¿dónde podríamos encontrar este tipo de amor? Fuera de Dios. Ni un hombre ni una mujer, ni los hijos, ni los padres, ni esposo, ni esposa, ni nadie, ¿sí?, va a brindar, va a llenar ese amor, ¿sí?, que solamente Dios trae aquí al alma de sus hijos. Solamente Dios, solo en Dios. En su amor, Él se da a sí mismo. En su amor, Él nos aleja a nosotros
de nosotros mismos para acercarnos a Él. Es porque nos ama. ¿Sí? Yo en este día que estamos hablando de estos atributos de Dios, yo quisiera que meditáramos en el amor que tiene nuestro Dios y que le alabemos a Él por ese amor que derrama por cada uno de nosotros. Porque Él es bueno, porque Él es digno de confianza, porque alguna vez le ha fallado Dios. Nadie puede decir que Dios le ha fallado. Y si alguien llega a decirlo, esa persona está totalmente equivocada, porque Dios es perfecto. Y todo lo que Dios hace, lo hace por el bienestar. ¿Sí? Por amor, lo hace. ¿Cómo nos encontramos nosotros recibiendo ese amor? Pero no solamente recibiéndolo, sino cómo amamos nosotros a Dios y cómo amamos a los demás. Porque ese amor que recibimos no es para almacenarlo, sino ese amor va a producir amor. El odio produce odio. Alguien que recibió odio de pequeño, que fue odiado, que fue repudiado, que fue rechazado, cuando crece, produce odio hacia otras personas, produce repudio hacia otras personas. El amor que usted y yo recibimos debe de producir amor. Y si no lo está haciendo, es porque probablemente, ¿sí?, estamos actuando de una manera egocéntrica solamente. Pero mire lo que dice por último San Juan 13:35. San Juan 13:35. Aleluya. Con este versículo terminamos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana, joven, niño, adolescente? ¿Cómo está realmente nuestra vida? Número uno, ¿estamos confiando y disfrutando esa bondad? Esa perfecta bondad de Dios. ¿O se nos está olvidando, se nos ha olvidado y vivimos con temores, con desconfianzas, con preocupaciones? ¿Sí? Y número dos, qué hermoso es nuestro Padre, que no solamente amó a la humanidad y la ama, que envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a dar la vida para acercarnos a Él, al Padre, sino que además de eso, usted y yo como hijos de Dios, recibimos ese amor particular. ¿Sí? Ese amor que recibes tú, que estás tal vez sufriendo de alguna manera problemas a causa de seguir y servir a Dios, que son dos cosas distintas. A veces el cristiano solamente quiere seguir a Cristo, como lo hacían aquellas multitudes para que les diera de comer. Le seguían miles, miles. 3, 5, 10, 16,000, muchos miles le seguían, pero no le servían. ¿Sí? Usted y yo no seamos solamente seguidores de Cristo, seamos siervos del Señor Jesús. Y esto se hace como consecuencia del amor que Dios nos da como sus hijos y en nosotros provoca ese amar, es decir, nos enamora nuestro Padre con ese amor, de padre a hijo, que es único y que solamente lo gozamos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo quiero invitarte en este día a que examines la relación que tienes con Dios, pero también la relación que tienes con los demás. ¿Sí?
¿Por qué no te haces esta pregunta? Después de haber sentido el amor de Dios, visto y vivido su bondad, ¿será sabio que pongas tu amor, tu seguridad y bienestar en algo o alguien más que no sea nuestro Dios? ¿Crees que sea sabio? Yo creo que sabes perfectamente la respuesta. ¿Acaso lo estaremos haciendo esto? ¿Estaremos poniendo nuestro amor, nuestra confianza en algo o alguien más? Hay quien se refugia en el trabajo, hay quien se refugia en la escuela, otros se refugian en actividades deportivas, música, en alguna relación de noviazgo o hasta relaciones ilícitas, ¿sí? Hay quienes se refugian en el dinero, en su familia, en sí mismos. Hay muchas cosas. ¿Valdrá la pena refugiarnos ahí? Yo creo que no. Yo creo que no. Estoy seguro de eso porque la palabra de Dios así lo dice. Yo te invito en este momento que oremos, que busquemos a Dios. Y si Dios ha hablado a tu alma, y lo hace Dios porque su palabra es viva y es eficaz y dice que penetra, entra hasta lo más profundo, a rincones que ni siquiera en nuestra alma sabíamos que existían. Y saca a nuestro entendimiento el darnos cuenta de que existen cosas que no estábamos enterados que estaban ahí y que están mal. Y que es el momento de entregarle a Dios. Que es el momento de tomar una decisión de hacer cambios. El Señor Jesús ya hizo su parte en la cruz. Hay cosas que nos corresponden a ustedes y a mí, que son personales. Y esas las tenemos que hacer. Tenemos que hacer esos cambios, tomar esas decisiones. Nuestro Dios, nuestro Padre, es perfectamente bueno y es todo amor. Pero también es justo. También es justo. ¿Por qué no le buscamos? ¿Por qué no le busca ahí donde se encuentra? Si estás ahí en tu casa con tu familia, si estás solo, sola, no importa dónde te encuentres, mira, Dios está ahí. No importa en qué ciudad, en qué país, si estás escuchando esto, no sé en qué año, en qué mes. Déjame decirte que es el momento preciso, en el que estás escuchando. ¿Sí? Es el momento que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo vayamos a Él y le entreguemos no solamente nuestro amor, sino que le entreguemos nuestra vida. Y si hemos desconfiado de Él, si nuestra alma se ha visto sumergida en los problemas, en las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, vayamos a Él, pidámosle perdón y digámosle, Padre, perdóname porque se me olvidé lo bueno que eres. Y démosle gracias a Dios por ese amor y esa bondad. ¿Quiere orar conmigo? Si puede, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a orar y hable con Dios. Lo que solamente usted y Dios sabe que tienen que hablar. Que tal vez lo ha estado postergando por mucho tiempo. Pero este es el momento. Este es el día. Si nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, o si lo hiciste y no fuiste fiel, regresa a Él. No digas, voy a ordenar mi vida primero y luego voy a hacerlo. No. Primero se le entrega la vida a Cristo y el que ordena la vida es Él. Usted y yo no tenemos capacidad. Lo único que hacemos es desordenar cada vez más nuestra vida por nuestras propias fuerzas. Así que oremos. Padre, te damos gracias por ese amor, por esa bondad que tú tienes para con nosotros. Que tienes, Señor, para tu creación, para toda la humanidad. Pero sobre todo, Señor, que podemos recibir nosotros como hijos tuyos. Estamos conscientes
que no es por nuestros méritos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que lo recibimos. No es por lo que hacemos o no hacemos, sino es por el ser fiel a ti en Cristo Jesús. El obedecer tu palabra, el andar por tu camino de manera agradable a ti. ¿Que pecamos? Sí lo hacemos, Señor, porque seguimos en este cuerpo. Nuestra alma desea agradarte, pero nuestro cuerpo, Señor, quiere correr al otro lado, quiere correr al mundo, quiere rodearse de amistades que nos hagan olvidar que estamos mal delante de ti. Rodearnos de personas que nos digan que estamos bien nosotros cuando realmente estamos mal delante de ti. Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, a cada familia, a cada persona, de los niños, Señor, adolescentes, jóvenes, de mis hermanos, hermanas, de aquellos, Señor, que apenas están en este momento entregando su vida a ti. Yo clamo delante de tu presencia, Señor, con todo respeto, Padre, por la vida de cada uno de ellos, y te pido en este momento que lo que están hablando contigo, Señor, tú les des testimonio a su corazón de alguna forma, esa seguridad, esa convicción de que a partir de este momento, Señor, tú vas a ayudarles a cambiar, Señor, lo que se tiene que cambiar, a permanecer en lo que se tiene que permanecer, a seguir, Señor, en lo que se dejó, a regresar, Padre, aquello que se abandonó, Padre, sea en servirte a ti, o sea en haberte dejado a ti, dejado tus caminos, aún pensando y tratando de convencerse a sí mismos de que son hijos tuyos, cuando hace mucho, Señor, se salieron de tu camino y andan por caminos de muerte. Hoy, Padre, todos ellos, Señor, te pido que los bendigas y nos presentamos juntos delante de ti, Señor. A mis hermanos que están a la distancia, bendice sus vidas. Háblale a sus corazones y que esta palabra, Señor, no solamente la guarden en su corazón, sino que la apliquen en su vida. Pero aún, Señor, que la enseñen a otros, que la prediquen a otros, que les digan a otros. Y si no saben cómo hacerlo, Padre, que les hablen y les pongan este video, que les digan, mira, vamos a escuchar esta enseñanza, mira. Y que dediquen ese tiempo, Señor, a servirte a ti, a trabajar para ti, Señor, predicando tu palabra. Úsalos como instrumentos tuyos para tu gloria. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas, porque tú eres bueno, porque tú no cambias. Eres inmutable, Señor. Eres todo amor. Y te damos gracias por esa bondad tan infinita que tienes. Todo el honor y toda la gloria es para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.